Bueno, buenos días una vez más. ¿Cómo están? Cada vez se ve más linda la preprimavera con sus pájaros, sus brotes, su solcito. Está bueno, ¿eh? Está bueno para chupar vitamina D, digo yo, y cantándoles retruco a las enfermedades. Y hoy quisiera charlar con ustedes el tema de las parasitosis. ¿Y por qué vamos a charlar sobre la parasitosis, sobre los parásitos? Primero porque es una de las enfermedades más frecuentes en cualquiera ciudad en nuestra Argentina y en todo nuestro continente que llamamos América Latina o, como me gusta decirle a mí y a mucha gente, Abya Yala. Segundo, porque si conocemos algo, al menos sobre estas enfermedades, seguramente vamos a poder enfrentarlas, evitarlas, curarlas. Y conocimiento sobre las enfermedades también es salud, no solo los remedios. Y tercero, porque es una de las causas de que mueran tantos niños y niñas en nuestro continente, por su frecuencia y por su gravedad. Miren las estadísticas que tengo. El 36% de niños que mueren menores de 5 años en nuestro continente, su muerte correspondió a enfermedades infecciosas y parasitarias. Hay que ver que las parasitosis en otros lugares de nuestro continente suelen ser por parásitos más agresivos y toma a niños en completo estado de desnutrición. Pero eso no quita la seriedad que reviste el problema cerca de nosotros, la importancia de los parásitos presentes por estos lugares y las posibilidades de enfermar e incluso de cegar la vida de nuestros niños que tienen. ¿Mm? Hay parásitos que pueden vivir en distintos lugares de nuestro cuerpo. Los parásitos intestinales, es decir, cuando la enfermedad está principalmente en los intestinos, son muy frecuentes en los niños entre los 2 y 4 años y suele observarse con bastante facilidad también entre los 5 y los 9 años. También hay algo que destacar. No es raro que el mismo niño o una misma persona adulta esté parasitada por varios tipos de parásitos, 2, 3, 4 y hasta más. Como vemos, esto es como que le pone un papel carbónico al problema. Y ustedes dirán, tanto dice de los parásitos este médico y qué es un parásito al fin. Y bueno, y yo me acuerdo, para explicar esto de lo que es un parásito, vieron que hay palabras del lunfardo que hablan de un ser, de un tipo de persona, de personalidad, que es el vivo, ¿eh? El vivo, el vago, el vividor, el ventajero, también está el refrán, el vivo vive del sonso y el sonso de su trabajo. ¿Y por qué digo esto? Y digo porque si uno se pone a pensar, un parásito es eso, es alguien que se alimenta de nosotros, es un vivo y además un ladrón, un chorro. ¿eh? Pensemos, un parásito es un animal, sí, sí, es un animal, pero lo distinto a los animales que uno conoce en su vida diaria, un perro, un loro, algunos parásitos se ven, por ejemplo, esos que llamamos lombrices, y otros no se ven a simple vista, y solo puede hacerlo el bioquímico cuando analiza, estudia
la materia fecal de la persona. Ahora, si uno tiene un perro o un loro, volviendo al ejemplo, uno puede enseñarle algunas habilidades, puede enseñarle al perro a ir a buscar una presa si uno sale a cazar por la isla, qué sé yo, y al loro puede enseñarle a hablar, a cantar una marcha, y nos divierte. A estos animales uno les da de comer y el animal retribuye con algo, con su habilidad. En cambio, un parásito es un bicho que uno se la pasa alimentando y no recibe a cambio ni una miserable gauchada. Lo único que recibe es enfermedad, dolor y molestias. Ah, no sé, no ha de ser para tanto, me decía una señora el otro día. Si total uno ni se da cuenta que los tiene y vive perfectamente bien. Va. Bueno, un poco de razón tenía la señora. Uno puede tenerlos y no darse cuenta. No nos dan señales de vida, de presencia en algunos casos. La persona no tiene síntomas muchas veces, pero donde la señora no tiene razón es cuando dice que uno vive perfectamente bien, porque ya veremos más adelante que la persona puede irse desmejorando día a día y puede pasar que le atribuya la culpa a otro motivo. El calor, estoy mal por los nervios, estoy mal por la presión porque trabajo mucho, el estrés. Y sin embargo, ahí pueden estar también los parásitos haciendo de lo suyo. Los parásitos están en los intestinos de la persona y si no estuvieran ahí, casi siempre mueren. Necesitan a la persona para vivirla, pero justamente aquello que hace el parásito, aquello que hace que el parásito viva, es lo que le cuesta al ser humano, por lo menos, la salud. Y antes de ver cómo nos dañan los parásitos, es importante que hagamos un pequeño paseo por nuestro aparato digestivo, o sea, aquellos lugares de nuestro cuerpo humano por donde camina la comida, el alimento. Atención, la comida entra por la boca, cae en el esófago, que es como un tubo, y llega al estómago. Hasta acá la cosa es más o menos conocida. En el estómago, la comida es como una pasta porque la ablandó un jugo llamado estomacal o gástrico que suelta el estómago. Pasa al duodeno, ahí la recibe el duodeno y hay nuevos aportes de jugos que ayudan a ir desintegrando la comida. Estos jugos los sueltan el hígado, el páncreas y la vesícula, todos órganos que en mayor o menor medida conocemos. Y después ya ingresamos en el intestino, propiamente dicho, sigue avanzando la comida que es cada vez más líquida, más chirla, y en el intestino, es en el intestino donde recién la comida estará realmente preparada para ser absorbida, incorporada, aprovechada, no en el estómago como algunos creen, porque el intestino tiene como una especie de filtración en sus paredes y por esas paredes pasa la comida por unos pequeñísimos agujeritos llamados poros y claro, la comida está hecha pedacitos microscópicos a esta altura del partido y también pasan los líquidos. Pasan, entonces les decía, a pared del intestino y del otro lado la esperan unas venitas, unos vasitos muy finos que la reciben. Y así es como el agua y los alimentos, ya moléculas, pasan a la circulación de la sangre y llegan y nutren cada pedacito, cada célula de nuestro cuerpo. Y alguien preguntará, ¿y lo que queda en el intestino? Lo que queda en el intestino, lo que no sirve, lo que el organismo no ve bueno para ser absorbido, tomado a través de la pared del intestino, ¿qué hace? Lo hace seguir y saldrá más tarde en forma de materia fecal.
tenemos por un lado la comida que viene bajando buscando el intestino, que es el verdadero lugar por donde la comida transformada en pedacitos pequeñísimos pasará a través de esa pared intestinal y llegará a unas pequeñas venitas o vasitos muy pequeños, y esas venitas o vasitos muy pequeños, les llamamos capilares, la reciben y ya entra en la circulación y así irá a todo el cuerpo. ¿Eh? Muy bien, pero en el intestino, acá viene la historia. En el intestino, sueltos o adheridos a la pared esa del intestino, esa pared permeable, esa pared con agujeritos muy, muy pequeños que permiten la filtración de la comida, decía en esa pared, ¿quiénes están? Los parásitos, también llamados lombrices, aunque no todos tienen esa forma de lombrices, ¿eh? Hay parásitos microscópicos, ahora vemos. Los parásitos pueden ser tan pequeños que en el punto que produce una virome sobre el papel caben millones. Por ejemplo, las amebas o las giardias. Y también pueden ser enormes como la tenia saginata o lombriz solitaria, una señorita que puede medir varios metros y se acomoda porque toda persona también tiene varios metros de intestino. Y entre estos dos tamaños, desde microscópico hasta de varios metros, tenemos cifras intermedias. Por ejemplo, el oxiuros no pasa de 1 centímetro, que la gente lo conoce como fideitos o cintitas que a veces la mamá ve en la caca del niño o de la niña y sale corriendo. ¡Ah! Y también está el Ascaris lumbricoides, porque parece una lombriz, que suele tener hasta 20 centímetros. ¿Eh? De estos dos, del Oxyurus y el Ascaris, vamos a hablar mucho próximamente. Bueno, entonces ya ahora tenemos situado a la comida que venía bajando, como les dije, usen un poquito de imaginación. Nosotros no tenemos el streaming, así se dice. Bueno, no hay imágenes, es mi voz. ¿Eh? Y los parásitos que están en el intestino. Diríamos con el plato, el tenedor y la servilleta esperando. Uno come y cree que come porque la comida baja, pero, oh sorpresa, en un momento dado, ¡glup!, los que verdaderamente comen por lo menos una parte de nuestro plato son ellos. Cualquiera diría, pero, ¿cómo hacen ellos para mantenerse? El otro día me decía un señor, mire, ya que va a hablar de los parásitos, ¿por qué no dice por qué en un momento dado uno no termina eliminándolos a todos? Este señor, no sin cierta vergüenza, me decía, doctor, uno va, mueve el vientre, al otro día va de nuevo, en un momento dado ya está, los echó del todo. Ay, señor, usted no sabe lo difícil que es combatir estos bichos cuando uno los pesca. Por eso, lo interesante es no pescárselos. ¿Qué por qué? Miren, los parásitos en general son animales que han desarrollado algunas partes y han atrofiado otras. Tomemos un ejemplo. Un animal que vive en el frío, por ejemplo el pingüino, desarrollará una gruesa capa de grasa para hacer frente a temperaturas muy bajas. Otro ejemplo, un águila que vive en las alturas desarrollará una vista muy fina, muy aguda, para observar distancias muy lejanas. Los parásitos no han desarrollado patas ni alas. ¿A dónde van a ir? Sus ojos son muy rudimentarios para lo que tienen que ver adentro del intestino. ¿Y en qué se especializaron los parásitos entonces?
en todo tipo de garras, ventosas, espinas, ganchitos, y con ellos se prenden al intestino de la persona como sanguijuela. ¿Y en qué otra cosa se iban a especializar? En su aparato reproductor. No solo porque adentro del intestino no tienen televisión, sino también porque muchísimos de sus hijos son eliminados, salen despedidos con la materia fecal y muchísimos de sus huevos también. Entonces tienen que ir reproduciéndose permanentemente. Algunos van muriendo y hay que irlos reemplazando constantemente. Damos un ejemplo. Los áscaris ponen 200.000 huevos por día y los oxuros 10.000 huevos por día. Insisto, mejor que convertirlos cuando ya están es evitar que estén, que nos invadan. Y ya veremos cómo. Y también es bueno saber cómo nos dañan los parásitos, es decir, se instalan en nuestro intestino, no olvidar justo en el paso obligado que necesita nuestro plato de comida para transformarse en verdadero alimento. De nada nos sirve comer, masticar, tragar. Lo importante es que esté el intestino libre de vividores, libre de vivos que sin trabajar se quedan con nuestra comida. ¿Le suena eso? Pero están ellos con sus garfios, con sus ventosas, con sus ganchitos, están firmes en la brecha. ¿Y qué hacen además de reproducirse? Jorobar a la persona, al huésped, o al hospedador, mejor dicho. ¿Por qué? Bueno, primero y principal, desnutrición y anemia. Con desnutrición quiero decir que la persona se irá sintiendo mal, cansada, tendrá pocas ganas de trabajar. Hay que pensar que por más que coma, y a veces la gente no come tan abundantemente, ese plato de comida no le rinde. Esos minerales, ese calcio, ese fósforo, esas vitaminas que tenían que pasar la pared del intestino y entrar en la circulación, ¿qué pasó? ¿Se los tragó la tierra? ¿Dónde fueron? Fueron a la barriga ¿de quién? De los parásitos. Pero también la persona, especialmente los chicos, se puede poner anémica, más cansada todavía, pálidos, ojerosos, siempre con sueño, tristes, y ahí pasan varias cosas. El hierro, que ayuda a fabricar los glóbulos rojos, llega hasta el intestino, proveniente de un churrasco o un bife de hígado bien cocido o un plato de radicheta o lechuga, todos alimentos que tienen hierro. Imaginemos en este momento un pedazo de carne ya totalmente desintegrado en nuestro intestino, convertido en moléculas. Quedó libre el hierro que venía en esa carne y cuando se disponía a atravesar la pared para filtrarse y llegar a nuestra circulación, ¡zas! Le ganó de mano una lombriz y lo agarró para ella. Además, con eso de estar adheridas a la pared del intestino, la pueden ir lastimando y eso puede ir dando con el tiempo pequeñas hemorragias que uno capaz que ni se da cuenta en la materia fecal y sin embargo eso agrava una anemia. Así que recordemos, desnutrición y anemia. ¿Y qué más puede dar una lombriz prendida o de turismo ahí en nuestro intestino? Puede romper ese tejido de la pared intestinal. Más clarito, nosotros necesitamos nuestros órganos sanos, esos varios metros de intestino delgado y grueso, tienen que estar enteritos. Ahora, imagínenlos tachonados de lombrices y lombricitas, eso daña, lastima. Muchas veces, al no dejar que se absorba correctamente el líquido de la comida,
La persona puede tener diarreas, y ahí el tratamiento no es cortar la diarrea, sino cortar la parasitosis. Y además de robarnos la comida y de lastimarnos el intestino, ¿qué más? Pueden obstruir, taponar, bloquear. Imaginemos el intestino de un niño que es finito y unas 30 o 40 lombrices de esas que pueden medir hasta 20 centímetros. ¿Se puede tapar o no? Y hasta puede llegar a terminar en una operación quirúrgica para limpiar. Por último, las lombrices u otro tipo de parásitos que veremos pueden traer alergia, esas ronchas, esas manchas o esa picazón de nariz puede deberse muchas veces a sustancias que fabrican esos bichos y que como el organismo no conoce, reacciona. Otras veces, en vez de agarrárselas con nuestra piel, pueden dar reacciones alérgicas más serias. Pensemos en el asma bronquial, una enfermedad muy importante que da mucha fatiga. Puede tener su raíz en algún producto fabricado por las lombrices que se gana a la circulación. Llega a los bronquios, los irrita y puede desencadenar un ataque de asma.